Buenas tardes chicos, ¿cómo les va? Bueno, en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de las defensas específicas de nuestro cuerpo. Pero más precisamente nos vamos a centrar en dos tipos de glóbulos blancos que en conjunto en realidad se los denominan linfocitos. Existen los linfocitos B y los linfocitos T. Estos dos linfocitos o estos dos grupos de glóbulos blancos son imprescindibles para nuestro sistema de defensa, ya que, como a mí me gusta llamarlos, son la artillería pesada de nuestras defensas. Son lo más específico que tiene nuestro cuerpo para poder defenderse de cualquier agente patógeno o cualquier antígeno que ingrese. Quienes están ahí para defendernos, y es más, de hecho la mayoría de las veces lo hacen muy bien y por eso la mayor parte del año estamos sanos sin pasar ninguna enfermedad, es gracias a la función de estos dos tipos de glóbulos blancos. Recapitulamos con algunas cuestiones ya analizadas en videos anteriores. Acá, por ejemplo, lo que nosotros tenemos es un gráfico en el cual podemos ver unas estructuras que se encuentran a lo largo de todo nuestro cuerpo que se llaman nódulos o ganglios linfáticos. ¿Y por qué me parece importante mencionarlos? ¿O por qué se los menciona en este punto, en las defensas específicas? Nosotros tenemos glóbulos blancos, que son los que nos defienden, pero estos glóbulos blancos en nuestro cuerpo pueden actuar de distinta forma. Tenemos glóbulos blancos que se los denominan circulantes porque están en el recorrido de nuestra sangre y, si cabe el término, están patrullando todo el día, recorriendo nuestro cuerpo gracias al recorrido que realiza la sangre, en busca de algún agente patógeno, ¿sí? O sea, nos defienden de manera circulante. Pero luego tenemos otros lugares que se los denominan, otros órganos, mejor dicho, que se los denominan nódulos o ganglios linfáticos, que son estos puntitos verdes que se pueden observar a lo largo de todo nuestro cuerpo, pero que si también podemos observar, hay zonas en nuestro cuerpo, principalmente en el cuello, en la cabeza, en la zona o en la región de las axilas y en la región de la ingle, en donde se van a encontrar como muy concentrados. ¿Cómo trabajan estos nódulos o para qué sirven y por qué están relacionados con las defensas? Estos ganglios en su interior contienen una alta concentración de linfocitos, particularmente, que se los denominan sésiles. Ya no son glóbulos blancos circulantes, sino que están sésiles. Sésil significa que se queda estático en un lugar, que se queda fijo en un lugar, quizás no estático, sino fijo, como que no deambula por el cuerpo, sino que los glóbulos blancos que se encuentran en el interior de los nódulos van a defendernos de aquellos agentes patógenos que logren ingresar al nódulo o ganglio linfático. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos dos sistemas circulatorios. El circulatorio cardiovascular, que es el que ya hemos estudiado, el del corazón, la sangre, las venas, arterias y capilares, etc. En ese sistema circulatorio vamos a tener los glóbulos blancos circulantes, pero luego tenemos otra forma de circulación que es la circulación linfática. Hay vasos, conocidos como vasos linfáticos, que van recogiendo del espacio intercelular todas aquellas sustancias que queden como desecho. A veces esas sustancias de desecho pueden llegar a resultar algún agente patógeno, puede ser algún virus, alguna bacteria, algún parásito. Entonces, ¿qué ocurre? Si es recolectado este agente patógeno e ingresa a nuestro sistema linfático, en algún momento del recorrido
ese agente patógeno va a ser filtrado por el interior de los nódulos. Es decir, que la linfa, este líquido que pasa por los vasos linfáticos, la linfa es filtrada por los nódulos linfáticos. Por eso muchas veces, seguramente a ustedes les habrá ocurrido que quizás tuvieron alguna infección en la garganta y los doctores tienden como a tratar de sentir como si se formaran a los costados del cuello unas especies como de pelotitas, de bolitas. Son los nódulos linfáticos. ¿Qué ocurrió en ese caso? Seguramente tuvimos una infección bacteriana o viral, es decir, alguna bacteria o algún virus entró al cuerpo. Esa bacteria o ese virus fue recolectado por el circulatorio linfático. La linfa, que es un símil como si fuese la sangre, la linfa llevó a estos virus o bacterias hasta un nódulo linfático y en el interior, que hay linfocitos, es decir, glóbulos blancos, el ataque de esos agentes patógenos ocurrieron dentro de los nódulos. Los linfocitos comienzan a reproducirse para poder atacar a este virus o a esta bacteria y por eso el nódulo se inflama. A veces el doctor puede decir, bueno, yo noto ganglios inflamados. Eso significa que hay evidentemente alguna infección. Lo mismo puede ocurrir en la zona de las axilas o en la zona de la ingle. ¿Sí? Entonces, recapitulando, tenemos los linfocitos que se llaman circulantes, los que van a estar patrullando a través de nuestro cuerpo por el sistema circulatorio, y luego tenemos los linfocitos sésiles, que son los que se van a quedar en el interior de los nódulos y el ataque de los agentes patógenos va a ocurrir adentro de los nódulos. Ahora, hablando de qué tipos de linfocitos son los que nos defienden, yo les mencionaba que hay dos que se los denominan linfocitos B y linfocitos T. En este caso nosotros tenemos los que se conocen como linfocitos B, que la diferencia principal con los T es que los linfocitos B son los que nos van a defender mediante la fabricación de anticuerpos. Y esto es un término que seguramente ya lo escucharon en alguna otra oportunidad. Tenemos linfocitos B y en la membrana ellos poseen proteínas especiales conocidas como anticuerpos. ¿Y qué es lo que ocurre? Los linfocitos poseen cada uno de ellos un tipo de anticuerpo distinto. Por eso acá en este gráfico nosotros vemos, por ejemplo, este primero tiene una estructura de una forma particular de color violeta. El segundo tiene otra estructura en su membrana de color rojo. El tercero tiene una estructura completamente distinta a los dos anteriores de color verde y el último de color azul. ¿Qué está queriendo representar esto? Que hay 4 células B, dice acá, o linfocitos B, que cada uno de ellos va a tener un anticuerpo distinto. ¿Y por qué un anticuerpo diferente? Porque los anticuerpos son específicos para cada tipo de antígeno. Cada uno de estos anticuerpos va a lograr identificar y posteriormente matar a un tipo de agente patógeno particular, a un tipo de virus, a un tipo de bacteria, a un tipo de parásito, a un tipo de hongo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurrió en este caso? Esto que ingresó acá, que podemos observar acá, es un antígeno, es decir, algo extraño que está ingresando a nuestro cuerpo. Fíjense que es esférico, que es de color rojo, entonces, ¿qué me está indicando esto? Que este antígeno que ingresó, que puede ser un virus, una bacteria, etc., no va a ser reconocido por el primer linfocito, ni tampoco por el tercero, ni por el cuarto. El único linfocito que va a poder identificar y matar a ese antígeno, a ese agente patógeno, va a ser el segundo linfocito. ¿Por qué? Porque los anticuerpos y los antígenos se pueden unir, generalmente en los libros lo explica como
la llave con la cerradura. Es decir, tienen la forma complementaria. Entonces, este anticuerpo es el único que va a poder encastrarse con este tipo de antígeno. A partir del momento que este linfocito logra encastrar en su anticuerpo, que volvemos a repetirlo, está en la membrana y está hacia el exterior, una vez que este anticuerpo se encastra con ese antígeno, ¿qué le pasa a este linfocito? Este linfocito va a madurar. Comienza un proceso que se lo conoce como selección clonal. Este linfocito madura, se agranda y comienza a dividirse. Esto es una célula y comienza a tener divisiones celulares. Algunas de esas células que comienzan a dividirse, lo vemos acá abajo, se van a transformar en lo que se conocen como células plasmáticas. En un ratito vamos a ver para qué sirven. Y otros de esos linfocitos se van a transformar en células de memoria. Las células plasmáticas van a ser las células encargadas de fabricar una enorme cantidad de anticuerpos que van a permitir que en ese preciso momento que mi cuerpo está siendo atacado por ese antígeno, estos anticuerpos van a ir hacia el lugar donde están los antígenos y los van a matar, los van a cancelar, van a terminar degradándolos. Por eso decimos que las células plasmáticas sirven para ese primer ataque que tuvimos o ese primer contacto que tuvimos con ese antígeno o ese agente patógeno. Supongamos que es una bacteria y es la primera vez que ingresa a mi cuerpo. Estas células plasmáticas van a estar defendiéndome ante ese primer ataque. A esto se lo conoce como respuesta inmune primaria. Es la respuesta que se brinda en el primer encuentro que tenemos con ese agente patógeno. Pero luego tenemos que en nuestro cuerpo van a quedar las que se conocen como células de memoria o linfocitos B de memoria. ¿Para qué van a servir estos linfocitos B? Estos linfocitos B no van a servir para el primer ataque que tuvimos por ese antígeno. Van a servir para días, meses o hasta años posteriores. Supongamos que yo tuve contacto con un virus, que puede ser por ejemplo el virus de la varicela. Si no estoy vacunada ante ese virus, entonces comenzó todo este proceso. Estos anticuerpos, yo me enfermé, me subió la temperatura, me salieron un montón de granitos en el cuerpo, me dio picazón, etc. Mientras que estos anticuerpos se encargaban de matar a todos los virus que ingresaron. Pero en mi cuerpo quedaban las células de memoria. Y estas células de memoria van a funcionar en lo que se conoce como la respuesta inmune secundaria. Esto quiere decir que si estoy pasado 1 año, 2 años, 3 años, nuevamente en contacto con ese virus, yo ya no me voy a enfermar, porque mi cuerpo se va a activar mucho más rápidamente, ya que poseo células de memoria. Y estas células de memoria van a lograr atacar al antígeno de una manera mucho más rápida y mucho más eficiente. El cuerpo, en este caso, se va, entre comillas, a evitar que ocurra todo este proceso de selección clonal que le lleva muchos días. Por ese motivo, yo acá anoté, este proceso es el que está relacionado con la vacunación, con las vacunas. Cuando a nosotros nos aplican algún tipo de vacuna, ya sea en nuestra infancia, en nuestra niñez o en nuestra adolescencia, lo que las vacunas están tratando de hacer es de engañar a nuestro sistema inmunológico, logrando que en nuestro cuerpo queden células de memoria. Y entonces, si realmente me expongo a ese virus o a esa bacteria, por ejemplo, a la bacteria que ocasiona el tétanos, si yo tengo la vacuna contra el tétanos, lo que voy a tener en mi cuerpo son estas células de memoria y por lo tanto la enfermedad no la voy a padecer.
Bien, eso es con respecto a los linfocitos B. Pero ¿qué pasa con los otros linfocitos? Con los linfocitos T. Son otro grupo de glóbulos blancos, altamente específicos también. Ellos están involucrados, al igual que los B, en las defensas específicas. Pero en este caso podemos mencionar lo siguiente. Los linfocitos T en realidad no funcionan mediante anticuerpos. Acá ya nos tenemos que olvidar del tema de anticuerpos. Los linfocitos T tenemos que partir diciendo que existen 3 tipos de linfocitos T. Están los linfocitos T cooperadores. También en alguna bibliografía pueden aparecer como linfocitos T helpers. Están los linfocitos T citotóxicos o también pueden leerlos como killers. Y luego están los linfocitos T supresores. Son altamente específicos, como yo les decía hace un ratito. ¿Y cómo van a actuar? Bien, supongamos que logra ingresar, acá lo podemos ver en esta estructura amarilla que vemos acá, logra ingresar también algún agente patógeno. Ese agente patógeno quizás puede llegar a ser atacado por algún otro glóbulo blanco o quizás afecta a alguna otra célula de nuestro cuerpo, o sea, se introduce dentro de alguna célula de nuestro cuerpo. Nuestros linfocitos T cooperadores tienen la capacidad de identificar si alguna célula nuestra fue atacada por algún antígeno. Tienen la capacidad de identificar si alguna célula nuestra en su interior están teniendo algún virus, alguna bacteria, etc. También tienen la capacidad de identificar si alguna célula nuestra no está del todo bien. Es decir, si alguna célula nuestra nació con algún tipo, entre comillas, de falla, también tiene posibilidades de reconocerlo. Pero bueno, eso es para otro tema. Ahora estamos viendo el tema de defensa. Entonces, los cooperadores, una vez que identifican que alguna célula está tratando de batallar con algún virus o alguna bacteria, comienzan a fabricar un grupo de sustancias que se llaman citoquinas. Y estas sustancias funcionan como si fuesen, podríamos decir así, como una especie de hormona, como una sustancia mensajera. En donde hay citoquinas van a ocurrir varias cosas. ¿Qué puede llegar a ocurrir? Bueno, por ejemplo, que algunos de estos linfocitos comiencen a dividirse, a reproducirse y por lo tanto haya más linfocitos T para poder tener más cantidad de defensas en ese lugar. Otra respuesta que hace nuestro cuerpo ante la presencia de citoquinas es que, recordemos que este linfocito T es el cooperador, las citoquinas atraen a los linfocitos T citotóxicos. Y los linfocitos T citotóxicos son linfocitos o células que tienen la capacidad de degradar atacando a cualquier célula que se la considere una célula extraña, a cualquier célula de nuestro cuerpo que esté involucrada en algún proceso de degradación de algún antígeno, de algún virus, de alguna bacteria. Podríamos decir que toda célula que resulte extraña para nuestro cuerpo, un linfocito T citotóxico está capacitado para destruirla. Podríamos también hacer este comentario, son muy buenos en su trabajo, pero también si no actúan de manera correcta nos pueden provocar un problema bastante importante, que eso lo vamos a comentar ahora en un ratito. Y por último, estas citoquinas también atraen a linfocitos B, que van a poder ayudarnos con los anticuerpos, atraen a otro tipo de glóbulos blancos, que son los macrófagos, etc. O sea que esta sustancia citoquina funciona como una especie de llamado a todo tipo de defensa. Entonces, en el lugar donde hay citoquinas, va a ser un lugar en donde nuestro cuerpo se va a dedicar a defenderme con casi todo
casi todas las células que hayan para este fin. Y no les mencioné, porque acá en el esquema no está, el accionar de los linfocitos T supresores. Los supresores son los que van a venir una vez que ya ocurrió todo el proceso de defensa. Los supresores son los que, como su nombre lo indica, van con distintos mecanismos, van a limitar el trabajo de los cooperadores y de los citotóxicos. Ahora, ¿qué pasa con los linfocitos T? Los linfocitos T están relacionados con varias cuestiones o varias enfermedades que ocurren en nuestro organismo. Por ejemplo, los linfocitos T cooperadores, que son estos que están acá y que por lo tanto, fíjense si vemos el esquema, son los que van a disparar toda esta respuesta inmunológica, son casualmente y lamentablemente los linfocitos que son atacados por el virus del HIV. Por este motivo es que si una persona se contagia de HIV, el HIV al ingresar a estos cooperadores, si la persona no realiza el tratamiento indicado por voluntad propia o porque no conoce que tiene HIV en su cuerpo, se bajan mucho las defensas de una persona con HIV, porque casualmente son estos los linfocitos que van a ser atacados por este virus tan dañino. Después también estas células T o linfocitos T son los que están relacionados con las enfermedades que se llaman enfermedades autoinmunes, como puede ser el lupus, como puede ser el vitiligo, como puede ser la diabetes autoinmune o la artritis reumatoidea, la esclerosis múltiple, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en esos casos? Estas células, las citotóxicas, no están tan controladas en su trabajo, vamos a decirlo simple, de una manera muy muy simple. Su trabajo no está tan controlado y por lo tanto, en lugar de atacar a las células que realmente están dañadas en nuestro cuerpo, atacan a cualquier célula. Entonces, si atacan al páncreas, quizás la persona desarrolle una diabetes autoinmune. Si atacan a las células que le dan color a la piel, los melanocitos, entonces la persona va a tener áreas sin pigmentación y por eso la persona puede padecer una enfermedad que se llama vitiligo, etcétera, etcétera. Y también, y ya por último con esto termino, este tipo de células está relacionada con el rechazo cuando a una persona le tienen que hacer algún tipo de trasplante. Ustedes saben, y si no saben se los comento, cuando una persona recibe un trasplante, ya sea de riñón, de corazón, de pulmón o del órgano que haya sido trasplantado, deberá tomar por mucho tiempo remedios que bajen sus defensas un poco. Porque ¿qué pasa? Como estos linfocitos, los T citotóxicos, están capacitados para reconocer las células que entran a nuestro cuerpo pero que no son nuestras, y si entran esas células a nuestro cuerpo las van a atacar porque para eso están capacitados. Si ingresa alguna célula de un riñón que no es nuestro, de un hígado que no es nuestro, evidentemente van a cumplir su función, van a reconocerlas y las van a querer atacar. Y por eso se lo conoce como el rechazo del órgano trasplantado. Para evitar esto hay un montón de acciones que los doctores realizan, como por ejemplo a muchos tipos de trasplantes, hacer que las personas tomen, como les decía hace un ratito, medicamentos que bajen sus defensas, inmunosuprimidos se suelen decir. También, hay otras acciones que tienen que ver con tratar de buscar células que sean histológicamente parecidas a las células del que tiene que recibir. Esto quiere decir que sean parecidas en las proteínas que hay en la membrana, entonces evitan los doctores de esta forma bajan mucho la posibilidad del rechazo del trasplante. Bueno,
Con esto me parece que ya es suficiente como para poder terminar el tema de defensas, pero en este caso lo que estuvimos estudiando fueron las defensas específicas. Les agradezco por haberme escuchado hasta acá, les mando un abrazo muy grande, nos vemos en los próximos videos.